Buenos días para todos, Dios los bendiga y que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable. Decía la canción, no yo sino Cristo, no yo sino el Espíritu Santo el que hable, amén. Bueno, ¿cuántos han leído el Apocalipsis? Levanten la manito los que han leído el Apocalipsis. Poquitos, o sea, tenemos tarea, leer el Apocalipsis. Y algunas de las razones por las que uno no lee el Apocalipsis es porque ha escuchado algunas expresiones como no, es que el que lee el Apocalipsis se vuelve loco. ¿Alguna vez usted lo escuchó? Que se vuelve loco. Le contaba yo a los hermanos del servicio de la mañana que cuando yo era pequeña me gustaba escuchar a los testigos de Jehová que iban a golpear en las casas. Pero me dejaban en crisis. A mí me gustaba escucharlos, pero después de que se iban empezaba mi mente a pensar en el caballo blanco, en el negro, en todo lo que ellos me decían y quedaba confundida. Y quiero empezar indicándoles que somos bienaventurados de leer y escuchar hoy el Apocalipsis. Eso dice la palabra de Dios. Si usted va al versículo 3 del capítulo 1, dice, bienaventurados los que leen y oyen estas palabras. Así que usted puede decirse hoy que es muy bienaventurado. Muy feliz, dice la traducción de esta palabra en el idioma original. Muy feliz de poder escuchar y leer el Apocalipsis. Quiero añadir que el Apocalipsis no es un código secreto. No es un código secreto porque de hecho dice que fue escrito para revelarnos a los siervos de Dios las cosas que habrían de suceder. Entonces, pues, si es para revelarnos las cosas que habrían de suceder, no puede ser un secreto. Y si para usted la escritura es hermosa, pues Dios no se descachó poniendo el Apocalipsis en la Biblia. También es importante, es hermosa, también es palabra de Dios. Y para leer el Apocalipsis quiero hacerles algunas analogías. ¿Quiénes son fanáticos de las series de Rápido y Furioso, de las películas? En el 2013 sacaron la película, la sexta de Rápido y Furioso. Y fuimos con mi esposo al cine y él decía muchas cosas. Apareció fulanito de tal, se murió yo no sé quién. Bueno, ahí hasta se revivían en esa película los que habían desaparecido hace 3 películas, en la tercera y en la segunda. Yo escuchaba que la gente murmuraba mucho en la sala de cine, pero pues yo salí normal y cuando él empezó a explicarme, yo dije, pues claro, si no me he visto ni la 1, ni la 2, ni la 3, ¿cómo iba a entender la 6? Y algo así pasa con el Apocalipsis. Cuando uno lee especialmente el Antiguo Testamento, cobra mucho más sentido el leer Apocalipsis, porque estas visiones que tuvo Juan y que quedaron plasmadas en el Apocalipsis ya la habían tenido otros profetas, el profeta Daniel, el profeta Zacarías, Isaías, de esas descripciones detalladas y simbólicas que hay en el libro del Apocalipsis. Para nosotros el Apocalipsis es como raro, ¿no? Pero si nos hablan de una novela o algo así, uno dice, no, eso sí, pues porque es algo de nuestra cultura. Asimismo, para el pueblo judío en ese tiempo el Apocalipsis era algo normal, era un estilo literario para los judíos. Entonces ellos tenían mayor comprensión de los símbolos que se utilizaban en el Apocalipsis. Y les digo todo esto para que ustedes tengan muy presente que el Apocalipsis nos recuerda que aunque vamos a enfrentar sufrimiento, Cristo vuelve, Cristo reina y Cristo sostiene a su iglesia. Y mientras esperamos, Él nos llama a vivir con esperanza y responsabilidad. Y el Apocalipsis es eso, es la revelación que fue dada para la iglesia de todos los tiempos a vivir con responsabilidad porque Él vuelve, porque sí va a haber un juicio final. ¿Cuántos lo creen? Amén. No los veo muy seguros, hay que leer el Apocalipsis. Y antes de introducirnos en el texto, quiero que pensemos en causas por las que los seres humanos sufrimos. ¿Por qué sufrimos los seres humanos? Por malas decisiones, pero vamos a detallarlo un poquito más. Cuando usted ha perdido un ser querido, ¿usted ha sufrido?
¿cierto? Cuando usted ha padecido algún dolor o enfermedad, ¿ha sufrido? Por decepciones o fracasos, por perder su trabajo, por ver a su familia lejos de Cristo, por experiencias traumáticas que no se han podido superar, por rupturas afectivas, por culpas o por miedos. Por todas esas cosas sufren los seres humanos y por más, ¿no? Cada uno de ustedes me daría una razón adicional para registrar de por qué sufrimos. Y hoy quiero hablarle a la luz de la palabra y del primer capítulo del Apocalipsis cómo afrontar el sufrimiento. Eso nos enseña este capítulo, cómo afrontar el sufrimiento. Porque mira, algo que pasa cuando sufrimos es que es como a uno si se le nublara la visión. O sea, uno no ve salida, uno no ve nada, uno siente que todo está mal. Pero el Señor a través de su palabra nos invita a que lo volvamos a ver a Él en medio del sufrimiento. Y quiero compartirle 3 claves que están allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, de cómo podemos volver a ver a Jesucristo, no al problema, no al sufrimiento, sino volver a ver a Jesucristo en tu sufrimiento. Y dice la palabra del Señor: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Un poquito del contexto de Apocalipsis y de las condiciones en las que estaba el apóstol Juan cuando tuvo esta revelación de parte de Dios, es que era un tiempo difícil para la iglesia, era un tiempo de mucho sufrimiento. Y ese sufrimiento se hacía mayor porque los que eran los estandartes de la fe, que eran los apóstoles, incluyendo Pablo, ya habían muerto, solo quedaba vivo el apóstol Juan y ya era anciano. Y en ese momento hubo un emperador que se llamaba Domiciano. Y ese emperador hizo muchas cosas, una de ellas, matar a su hermano para subir al poder. La otra fue tener un trato cruel, inmoral y hasta mandar a imprimir monedas con su rostro, porque él quería que lo adoraran a él. Y el que no le decía que él era Dios y Señor, o exiliado o muerto, o torturado. Y el apóstol Juan fue uno de los que no dijo ni Señor ni Dios a Domiciano y fue enviado a Patmos. Y Patmos era una isla con un paisaje muy, muy maluco, o sea, no era el San Andrés de Colombia, no. Era un lugar rocoso, desértico, habían cuevas y llevaban a las personas allá para torturarlas con trabajos físicos duros al tener que estar sacando materiales de las piedras. Entonces imagínese cómo era difícil esta situación y más para un hombre ya de 90 años, más o menos eso tenía Juan cuando fue llevado en el exilio a la isla de Patmos. Pero dice que este hombre ya anciano le escribe, Dios le pide que escriba una carta a la iglesia, a las iglesias, 7 iglesias. Y miren la humildad con la que escribe Juan a las iglesias. Él no dice, les escribe el superapóstol que escribió el evangelio, que ha escrito cartas, que estuvo con Jesucristo, no. En medio de su sufrimiento, él se hace también como sus hermanos y les dice, yo también estoy padeciendo como ustedes por el testimonio de Jesucristo, por predicar la palabra. Pero también, aparte de compadecerse de sus hermanos que sufrían, él estaba en un día muy especial. ¿A cuántos les pasa que el sufrimiento los lleva como a alejarse de Dios? Como yo mejor no oro, ay qué pereza, y para qué ir a la iglesia, no, yo así de mal ni para qué voy. Pero a Juan no le pasó eso.
Juan, por el contrario, en su sufrimiento, él seguía perseverando en buscar al Señor en el día del Señor, que ya no era el sábado como era antes para el pueblo judío, por la tradición del Antiguo Testamento, sino ahora era el domingo, el día en que el Señor Jesucristo había resucitado. Y dice que él estaba adorando en el Espíritu. Y viene una fuerte voz como un toque de trompeta. Cuando usted lea el Apocalipsis y escucha esta expresión como un toque de trompeta, lo que quiere decir es que era una intervención divina. O sea, no era el sonido del tucutú de la trompeta, no, sino la voz de Dios, una intervención divina. Y le dijo que escribiera lo que viera las 7 iglesias. Y valga mencionar que esta expresión de las 7 iglesias no es que solamente hubieran 7 iglesias. Esas 7 iglesias que menciona sí estaban ubicadas en lo que hoy es Turquía, se le conoce como las iglesias de Asia. Pero la expresión de 7 iglesias es porque el uso del número 7 en la Biblia se refiere a la perfección, a la plenitud. O sea, lo que estaba haciendo es diciéndoles, escríbele a la iglesia de todos los tiempos esta carta, este mensaje. Porque necesitaban arrepentirse y ser consolados. Era un tiempo de mucho sufrimiento, recuérdenlo. ¿Y por qué estaban sufriendo los cristianos de ese tiempo? Sufrían presión social porque si se convertían, la familia no les volvía a hablar. Sufrían presión social por no participar en los rituales paganos. Sufrían riesgo económico porque allá estaban ligadas en esas iglesias, en esos lugares que se menciona de Éfeso, de Tiatira, de Pérgamo. Ellos tenían ligadas las actividades económicas a la adoración de dioses paganos. Entonces, que el dios de la fertilidad, que el dios de la lluvia, y si ellos no lo hacían, pues los iban excluyendo, porque entonces ya no eran, o sea, no se veía como bien que ellos hicieran parte ya entonces de muchas actividades económicas, si no hacían lo mismo de adorar ídolos. Pero también habían conflictos internos en estas iglesias. Miren, habían falsas doctrinas, tibieza espiritual, compromisos con la cultura. O sea, eran unos en la iglesia y salían de la iglesia y eran otros para poder encajar en la familia, en el trabajo, en sus estudios. Cuando digo los estudios es refiriéndome a la actualidad, ¿no? ¿Cuándo pasa eso? De los que son unos acá y salen y pueden llegar a ser otros para poder encajar. Pero miren que Juan seguía buscando y esperando humildemente en medio del sufrimiento. Él esperaba en Jesucristo y seguía adorándolo en el día del Señor. A Juan el sufrimiento no lo desconectó del Señor, por el contrario, lo conectó. Y algo que aprendió Juan en el sufrimiento es la primera clave que quiero compartirles de cómo afrontar el sufrimiento, y es que debemos volver a Jesús en medio del sufrimiento, en tu sufrimiento, rindiéndote de todo corazón. Ríndete. Si hoy el Señor te dice en medio de tu sufrimiento, espero es que te rindas, que me busques. Que seas como ese Juan, que estando allá en esa isla no decía, ay, acá los hermanos no me ven si adoro, sino en todo tiempo, si me ven, si no me ven, si sufro y si no sufro, busco al Señor. Y que tú puedas pensar si tú quieres seguir soportando también tu sufrimiento en soledad. Y si a ti no te importa o no comprendes la importancia del Espíritu Santo de Dios para poder vivir para Cristo. Juan estaba adorando en el Espíritu, porque él sabía que para poder soportar todas esas pruebas, las que ya había soportado porque ya le habían echado aceite caliente y demás antes de llevarlo a la isla de Patmos exiliado, para todo eso necesitó el Espíritu Santo de Dios. Y hoy la invitación es a que tú rindas tu corazón a Dios. La situación de Juan no cambió. O sea, él no fue que recibió la revelación y ya al otro día lo sacaron de la isla de Patmos. Eso no pasó. No en ese momento. Pero él siguió orando. Yo creo que sí era un hombre muy devoto, aunque no sintiera nada. Y no sé si a usted le ha pasado que usted dice, no, yo hoy no oro porque no, ayer no sentí nada, entonces hoy como que tampoco voy a sentir nada, entonces hoy no oro. ¿O para qué seguir creyendo si no entiendo nada? Entonces la invitación es, ríndete de todo corazón, ora aunque no sientas nada, alaba
aunque no quieras alabar a Dios. Y sigue creyendo, aunque no entiendas lo que estás sufriendo en este momento. Porque cuando tú rindes tu corazón, Dios vuelve a hablar. Cuando tú rindes tu corazón, Dios vuelve a hablar. Y podrás ver lo que tu dolor hasta este momento no te ha dejado ver. Volvamos al texto y dice en el versículo 12, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Quiero que tenga muy presente esa expresión del versículo 12. Dice que Juan volvió a ver. Y cuando uno mira en el original, no es solamente volver a ver de hacer esto, de darle la vuelta al cuerpo y mirar hacia atrás la voz que hablaba, sino que él se volvió a ver y dice la escritura que fue algo físico y espiritual. ¿Y por qué quiero que tenga usted esto muy presente? Porque pueden haber muchas cosas en su vida que usted hace solamente físicamente. Que usted dice, yo voy a la iglesia, dirían los profesores, calienta el puesto, ¿cierto? Y se va, pero usted siente que no pasó nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué si es la poderosa palabra de Dios no pasa nada? ¿El problema está en Dios y en la palabra de Dios? ¿O está en nosotros? En que no nos hemos vuelto a ver físicamente y espiritualmente a Jesucristo. Él volvió a ver de quién era la voz de que le hablaba. Pero también en ese volver a ver pudo ver la grandeza del Hijo del Hombre a la que se refiere solamente nuestro Señor Jesucristo. Esa era la descripción. No sé si mientras leía usted trató de imaginarse los cabellos, cómo eran sus ojos, dice llamas de fuego, los pies como bronce bruñido. Tenía una túnica que le llegaba hasta el piso y un cinto de oro, o sea, es majestuoso. Pero todo eso está cargado de significado. Y por eso les mencionaba en un principio el tema de cómo ya Dios se había revelado y le había mostrado a Cristo Jesús, al profeta Daniel, como el Hijo del Hombre, que tenía los ojos como llamas de fuego, que tenía también sus pies bruñidos, de bronce bruñido. Y quiero que veamos en detalle qué significa ese atuendo, la imagen que vio Juan del Señor Jesucristo. Dice vestido con cinto de oro, aludiendo a la vestidura sacerdotal y real, que hablan de él como rey, pero también como sacerdote. Y algo muy hermoso que dice la escritura en la carta a los Hebreos es que él es el sumo sacerdote que puede entendernos en todos nuestros sufrimientos, en todas nuestras debilidades. O sea que lo que le estaba mostrando el Señor Jesucristo a Juan en ese momento es, yo sigo siendo el rey, yo sigo teniendo el control sobre todas las cosas, pero también soy tu sacerdote, el que me sigo compadeciendo de ti en medio del sufrimiento. Los cabellos blancos que aluden a su pureza, a su eternidad, a su sabiduría divina. Y si es eterno, Él es el mismo el principio y el fin. O sea que a Dios no lo sorprendía que Juan estuviera en la isla de Patmos, hacía parte del propósito. Y la sabiduría divina, cuando usted está sufriendo cuando ha sufrido alguna vez le ha dicho al Señor, Señor, dame sabiduría. Yo creo que por eso el Señor dijo, tengo que decirle a Juan que se acuerde de mis cabellos blancos, porque de mí proviene la sabiduría. Y necesitamos también pedirle a Dios sabiduría, como dice la carta de Santiago, sabiduría para vivir la vida cristiana, sabiduría para saber afrontar el sufrimiento. Ojos como llama de fuego.
que quiere decirnos que Él tiene una mirada que discierne espiritualmente y perfectamente. Entonces imagínese que en este momento el Señor lo está viendo con ojos como llama de fuego. O sea, Él sabe lo que usted está pensando, sus anhelos, sus tristezas, las luchas que usted tiene, sus debilidades. Pies como bronce bruñido, siendo una aleación brillante que expresa firmeza y juicio estable. Cuando usted está sufriendo y más porque otros le hacen daño, ¿usted qué le dice al Señor? Señor, hazme justicia, ¿cierto? Entonces uno quiere que el Señor le revele a uno los pies con bronce bruñido. Hazme justicia, Señor. Y todo esto lo encontramos en Daniel. Esto ya había sido mostrado también al profeta Daniel, capítulo 7, capítulo 10. Les hago solamente estas menciones para animarlos a leer desde el Génesis en adelante, y cuando lleguen a Apocalipsis van a decir, ya entendí por qué tal cosa. Y quiero detenerme en mencionar el tema de los ojos como llama de fuego y los pies como bronce bruñido. Porque en las cartas que escribe el apóstol Juan, puntualmente una a la iglesia de Tiatira, el Señor se revela a esa iglesia de esa manera y le dice, yo soy el que tengo ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Y adivinen cuál era el pecado de esa iglesia de Tiatira. Era un pecado sexual. O sea, lo que el Señor les dijo, ustedes en apariencia están haciendo todo bonito, le sirven a los hermanos, pero yo veo lo profundo del corazón, y así lo dice tal cual el versículo 23. Él es quien escudriña, capítulo 2, versículo 23. Él es quien escudriña la mente y el corazón y le dará a cada uno conforme a sus obras. Tenía en su diestra 7 estrellas, las cuales le explica a Juan que esas 7 estrellas representan a los 7 ángeles de las iglesias. Muchos teólogos y biblistas han llegado a afirmar que esos ángeles se refieren es a los pastores y ancianos que lideraban esas iglesias en ese momento. Y la espada aguda de 2 filos, que significa la palabra que juzga y que salva. Cuando usted se acerca en su devoción al Señor y más en el tiempo del sufrimiento, usted solamente quiere una partecita de la espada, ¿cierto? La que salva, la de ternura, la de te consiento, la de te levanto. Pero en medio del sufrimiento también a veces necesitamos la otra parte de la espada, que recordemos que Él también es el que juzga para corregirnos, para arrepentirnos de las cosas que hacemos mal. Un rostro como el sol, que expresa la gloria divina y resplandeciente de Dios. No sé si mientras describimos esa visión que tuvo Juan, usted se emociona de saber que tiene un Dios que en medio del sufrimiento le hace justicia. Un Dios que en medio del sufrimiento le dice, yo soy la fuente de la sabiduría. ¿No sabes qué hacer? Yo te enseño qué tienes que hacer. El que te dice, yo te escudriño el corazón. O sea, yo no me he tapado los oídos ante tus anhelos, ante lo que piensas. No me he tapado los ojos para ver tu sufrimiento. Y es importante que nosotros tengamos presente que Él nos lleva a ver nuestra condición. O sea, necesitamos mirarlo a Él para ver nuestra condición, para ver cómo estamos. Y esto es importante, no porque Él solamente quiera juzgarnos y meter el dedo en la llaga como muchas veces lo hacen las personas con nosotros. Cuando tú fallas y, mejor dicho, 10 veces te repiten que te equivocaste y que para hacerte sentir peor, no, ese no es Dios. Él nos muestra todas estas cosas y quiere que lo veamos a Él, que veamos su gloria, su pureza, su sabiduría, su santidad, para recordarnos que Él nos ama, que quiere que nos arrepintamos, porque Él quiere sanarnos. Volver a ver a Jesucristo en tu sufrimiento no va a hacer que cambien las circunstancias o las razones por las que tú estás sufriendo, pero sí va a hacer que tú veas de una manera diferente tu sufrimiento. Yo creo que Juan, después de esa visión tan hermosa, o sea, él dijo, así tenga que vivir lo que tenga que vivir, mi Cristo vive, Él resucitó, es verdad que Él va a volver y tengo una misión y es escribirle a mis hermanos para consolarlos también a ellos en el sufrimiento.
La gloria de Cristo no cambia las circunstancias, pero cambia lo que vemos dentro de ellas. Nos permite volver a ver que Él no está lejos, sino que está escribiendo nuestra historia, que Él quiere que contemplemos el único brillo que puede disipar nuestra oscuridad. Podemos buscar miles de ayudas, pero yo hoy, después de muchas cosas que he vivido, digo, el único que puede ayudarle a uno en el sufrimiento es Cristo. Los hermanos pueden orar por uno. Usted puede recibir llamadas, mensajes, pero el único que le va a ayudar a ver el sufrimiento de la manera correcta es Cristo. Y para eso es necesario volver a valorar su grandeza. No solamente, hay que salir de estar mirando lo que no hay, lo que falta, lo que no me gusta, lo que no quiero, para ver la grandeza del Señor. Yo quisiera haber tenido a mis papás juntos, por supuesto. ¿Qué niño no quiere crecer con sus papás? Y no quisiera haber pasado por el sufrimiento de no tenerlos, de crecer con mi mami y no haber tenido a mi papá. Pero en medio de ese sufrimiento comprendí que Dios puso muchos cuidadores, que Dios siempre cuidó de mí. Tuve 4 papás. Tuve el papá que era el único que me daba regalo el día que cumplía años, mi tío José. Tuve otro papá que era el que me llevaba al parque, mi tío Wilson. Tuve mi papá que le gustaba hacer tareas conmigo, mi tío Orlando. Tuve el papá que cuando no teníamos que comer decía, suban y coman conmigo. Ahorita que veía a Nene con su balita de oxígeno, yo no quisiera haber visto un año a mi hija con oxígeno. Y no va a ser el caso de tu bebé, para la gloria de Dios. Pero en medio de ese proceso aprendí a confiar y a depender de una promesa de Dios, de que Él la iba a sanar. Así los médicos me dijeran muchas cosas, a los 2 meses de Isabela Dios me dio una promesa y me aferré a eso, a creer que Él iba a sanar a mi hija. Cuando declararon palabras de muerte sobre la vida de Mateo y lo sometieron a muchos exámenes, Eve, que está aquí, es testigo porque me acompañó en una de esas a tantos exámenes que le hicieron. Y de decir todo ese sufrimiento Dios lo usó. Y yo le digo a Mateito siempre, Dios usó la vida de él y lo que nosotros pensábamos que era mal para sanarnos a mí, a mi esposo. No quisiera haber pasado por todo lo que viví después del COVID y haber entrado en esa crisis de depresión y ansiedad, pero en eso conocí al que sana las emociones y al que sana el corazón. No quisiera haber vivido estos últimos 10 meses con la angustia de ver sufrir a mi mamá, de escuchar diagnósticos feos. Ella debe estar ahí escuchándonos. Ella no le gusta ni que yo llore ni que cuente mucho, pero lo cuento para la gloria de Dios. De que Él cambia diagnósticos, de que Él restaura relaciones, y no hubiera podido comprender todas esas cosas si no hubiera pasado por esos sufrimientos. Y no es que esté diciendo, Señor, enséñame, o sea, quiero más de eso. No. ¿Quiero sufrir? No. Levante la mano el que diga, a mí me encanta sufrir. Ninguno, ¿cierto? Pero no amaría tanto a mi Señor, hoy tendría la convicción de decirle todos los días, Señor, no sé cuántas cosas puedan suceder, pero no me quiero soltar nunca de ti, porque si no te tengo a ti, ahí sí ya perdí todo. Y aprender a afrontar el sufrimiento conociéndolo a Él. Así que tú debes volver a ver a Jesucristo en tu sufrimiento, contemplando su grandeza. Deja de ver lo que no hay, lo que no tienes, lo que te amarga, lo que te duele, y míralo a Él. Dice el versículo 17, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba.
Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Qué le pasó a Juan? Que vio a Dios y se asustó. Hay una expresión que dice así, ¿no? Que el que ve a Dios y se asusta. Pero él cayó a sus pies como muerto. ¿Recuerdan que les dije que el Señor en la visión que le da a Juan tiene las 7 estrellas en su mano? Y esas 7 estrellas, dice el versículo 20, significan los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, los pastores, los líderes, los ancianos de esas congregaciones. Y con esa misma mano derecha, el Señor Jesucristo tocó a Juan cuando cayó como muerto en esta visión. Para decirle, Juan, con la misma mano que sostengo la iglesia, a los siervos de mi iglesia, con esa misma, te levanto a ti y te digo, no temas. Y también le recuerda que a ese que vio entre los 7 candelabros es aquel que camina en medio de su iglesia. O sea, no estamos solos, no estamos huérfanos. Cristo está vivo y Él está en medio de nosotros. El Señor Jesucristo le recordó a Juan, yo te sigo sosteniendo a ti y a tus hermanos. Le recuerda que Él es el primero y el último, que está vivo por siempre y para siempre, que la muerte no es la última palabra, que nada, grabes eso en su corazón, nada escapa a la autoridad de Cristo. Él sigue teniendo el control de nuestras vidas. Y vuelve y le reitera su mandato divino, escribe las cosas que suceden ahora como las que van a suceder, porque si tú estás mal y hoy te estoy dando a ti este regalo, esta visión, necesito que también salgas, en el caso de Juan, que escribas esta carta para que confortes a todos los que también están sufriendo. Juan, no temas, aún tengo planes contigo. Tal vez la misma desesperanza que la iglesia estaba viviendo al saber que estaba ya viejito y exiliado el último apóstol, sintiendo que todo acabaría, era la misma sensación del apóstol Pablo, que dijo, ya estoy viejito, aquí encerrado, no, ya no hay más que hacer. Pero el Señor Jesucristo le dice, aún tengo planes contigo. Aunque estés sufriendo, estoy en medio tuyo. Escucha mis advertencias, corrige tus caminos y recibirás recompensa. Esa es la conclusión del Apocalipsis. Tenemos recompensa si creemos y perseveramos en Él hasta el final, si nos mantenemos fieles a Él. Cuando el temor te paraliza, Jesús te toca para sostenerte. Cuando el miedo quiere silenciarte, escucha a Jesús, porque Él quiere decirte quién es Él. Avanza porque Él te sostiene, avanza porque Él está contigo, avanza porque Él tiene un propósito contigo y avanza porque otros necesitan tu ayuda. Predicar el Apocalipsis no es tan fácil, pero lo animo para que usted un día también le enseñe a otros también de Apocalipsis. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que yo entienda a través de esta palabra? Pero también, ¿qué quieres decirle a tu iglesia?